Bitcoin acaba de llegar al $1.000.000. Y cuando este vídeo se vuelva a subir en el año 2035, recuerda estas palabras, porque lo voy a publicar tal cual, sin editar ni una coma. ¿Por qué? Porque lo que estáis viendo no es una predicción, es una certeza. Es imposible que Bitcoin no llegue al $1.000.000. Y si te parece una locura, déjame contarte el motivo exacto por el cual ocurrirá esto. Antes de irnos 10 años hacia adelante, tenemos que volver 10 años hacia atrás. Fue en el año 2015 cuando compré mis primeros Bitcoins. Precio por Bitcoin, $356. Hoy esas mismas monedas valen más de $117.000 cada una. Esa inversión solo ha multiplicado mi dinero por más de 328 veces. Pero espera, no fue todo tan bonito como suena. Lo primero que hice con esos Bitcoins fue caer en una estafa piramidal. Una plataforma que me prometía un 10% semanal solo por depositar ahí mis Bitcoins. $350 metía yo, me pagaban $35 cada semana. Y claro, lo reinvertía todo, cada semana, más y más hasta el último día. La plataforma desapareció como un fantasma. Y eso me dolió, no solo porque perdí el dinero, sino porque la narrativa de Bitcoin igual estafa se reforzaba con cosas como esta. Pero escucha bien esto. Bitcoin no tenía la culpa. Es como si yo ahora monto un chiringuito que estafa a la gente con euros y de repente la prensa dice que el problema son de los euros. O que el dólar es un timo porque Bernie Madoff estafó a miles en Wall Street. No. El problema es el sistema fraudulento, no la moneda que usaron. Y ahora que lo entiendes bien, déjame ponerte un ejemplo muy sencillo de cómo funcionaban estas estafas piramidales en aquel entonces. Imagínate que tu amigo te dice, dame 100 euros que yo te lo voy a invertir por ti. Te voy a dar 10 de vuelta cada semana. Tú aceptas, le das esos 100 euros. Y el primer mes te devuelve 10. Tú piensas, wow, funciona. No. Así que le cuentas al otro amigo y ese otro amigo le da otros 100. Ahora tu inversor tiene 190 y usa la parte de ese dinero nuevo para seguir pagándote a ti y al nuevo. ¿Dónde está la inversión real? No existe. Solo está recibiendo dinero nuevo y usándolo para pagar dinero viejo. El problema llega cuando dejan de entrar personas nuevas. Y cuando eso pasa, ¡boom! Todo colapsa porque no hay nada real detrás. Pero eso no tiene nada que ver absolutamente con Bitcoin. Pero como era una tecnología nueva, como la mayoría todavía no lo entendía, la prensa lo hizo fácil. Culpar al mensajero. Bitcoin se usa para estafas. Bitcoin es blanqueo de dinero. Bitcoin está lleno de criminales, mentiras y mentiras. Y aquí van los datos. En 2015 la capitalización del mercado de Bitcoin era de $5.5 mil millones. ¿Sabes cuánto dinero se blanqueó ese dinero a través del sistema bancario tradicional en la moneda fiat? Más de $1.6 billones. ¿Y cuánto se estima que se lavó usando Bitcoin? Menos del 0.02% del total global del blanqueo de capital. Y el narcotráfico, otra gran excusa. Bitcoin es para los narcos, decían. ¿Sabes cuánto dinero mueve el narcotráfico cada año? Más de $600 mil millones. ¿Sabes cuánto de eso en Bitcoin? Casi nada. El 99% de esas transacciones fueron en euros, dólares y pesos. Porque los criminales no son tontos. Prefieren bancos y billetes y no blockchain donde todo queda registrado para siempre. Y siguiendo con esa narrativa, mientras públicamente se criticaba Bitcoin, detrás de las cortinas se acumulaba como si fuera oro. Y no por cualquiera. Fidelity, BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Grayscale, MicroStrategy. Todas estas instituciones empezaron a estudiar y a comprar y acumular Bitcoin desde 2016, mucho antes de que tú y ni siquiera yo viéramos un solo titular positivo en los medios de comunicación. Y en 2017, el precio de Bitcoin explotó. $20.000, el primer máximo histórico que hizo que todo el planeta hablara de cripto. Y ahí sí, aparecieron los medios con titulares positivos. El nuevo oro digital, Bitcoin será la nueva moneda global, las criptomonedas revolucionarán el dinero. Demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Porque justo después de esa ola de optimismo y dopamina, vino la trampa. 2018, Bitcoin pasó de $20.000 a menos de $3.000, una caída del 85%. ¿Y qué pasó con la mayoría de las personas que compraron en 2017? Vendieron. Por miedo, por frustración, por no entender cómo funciona el mercado. Y es que según un estudio de Chain Analysis, más del 74% de los wallets que compraron en máximos vendieron en 2018. Estamos hablando de que de cada 10 personas que compraron Bitcoin en 2017, 8 vendieron en 2018 en pérdidas.
¡Wow! Y eso no es casualidad, es psicología económica básica, la teoría de la aversión a la pérdida, desarrollada por Daniel Kahneman, que dice que el dolor de perder $1,000 es 2 veces más fuerte que el placer de ganar $1,000. Y eso lleva a decisiones impulsivas basadas en el miedo. El pequeño inversor compra cuando está caro y vende cuando está barato. Y así es como el dinero se transfiere de las manos débiles a las manos fuertes. Pero aún quedaban el 20% de las personas que compraron en 2017 a $20,000 el Bitcoin que todavía no habían vendido. Y cuando parecía que Bitcoin estaba listo para recuperarse en 2019 y principios de 2020, esos pocos que habían aguantado como campeones empezaban a ver cómo el precio subía poco a poco, de 3,000 a 6,000, luego a 9,000, luego a 11, luego a 12, pero justo cuando parecía que podía llegar a los $20,000 otra vez, donde ni siquiera ganaban, solo recuperaban lo invertido, ¡boom! COVID, marzo 2020. La economía se paraliza, las bolsas se desploman y Bitcoin también. Y eso fue un golpe muy duro para los que decían que Bitcoin era un refugio como el oro. Porque cuando el sistema colapsó, Bitcoin también colapsó, de $11,000 a menos de $4,000 en días. Eso fue una señal clara. Bitcoin no era como el oro, no era un refugio, era como el S&P 500. La correlación entre Bitcoin y el índice bursátil del S&P 500 en marzo de 2020 fue de 0.93 según datos de Coinmetrics, casi idénticos. Eso tumbó la última narrativa de los que aguantaron, la de que Bitcoin era antisistema, descentralizado, imparable. Pero si el sistema cae y lo que tú creías que estaba fuera del sistema también cae, entonces, ¿qué te queda? Y ahí fue donde los pocos que no vendieron en 2018, no vendieron todo. Fuimos muy pocos los que nos quedamos y decidimos no vender. Y es que otra vez el pánico. Mientras el retail vendía, ¿quién compraba? Los mismos de siempre. Instituciones, fondos, ballenas, porque para ellos cada caída es una redistribución. Y aquí entra otro jugador que muy pocos entienden. USDT, Tether. La mayoría del volumen de compra-venta en Bitcoin no ocurre en euros ni en dólares, ocurre en Tether. Más del 70% del order book global de BTC se mueve en Tether. ¿Y qué pasa? Que cada vez que se imprimía Tether, el precio de Bitcoin subía. ¿Por qué? Porque es como si alguien tuviera una impresora infinita de euros y con esos euros recién impresos fuera al mercado a comprar casas. Las casas no suben porque valgan más, suben porque hay más euros persiguiendo el mismo número ilimitado de casas. Bitcoin es igual, tiene un límite, 21 millones de monedas, ni una más. Pero Tether se puede imprimir sin límite. Y cada vez que se imprimían esos USDT, iban directo al libro de órdenes. Y ahí fue donde Tether, un tiempo, dejó de imprimir. Y el mercado se estancó. Bitcoin cayó, se mantuvo lateral durante mucho tiempo. Y la gente se cansó. Meses sin subir, sin hype, sin noticias, el volumen bajo. Los holders flojos que querían esa dopamina, vendieron. Y justo ahí, cuando parecía que no quedaba nadie más por rendirse, Bitcoin empezó a moverse de nuevo. Subió 10,000, 12,000, 14,000 y entonces 2021. All time high. Máximos históricos. $60,000. Después del pánico, después del COVID, después de que todos abandonaron el barco, fue ahí cuando el mercado recompensó a los pacientes. Y como verás, esto no fue suerte, ni fue magia. Fue puro diseño. Después de alcanzar su nuevo máximo histórico, veíamos titulares por todas partes diciendo que Bitcoin llegaría al $500,000. El mercado volvió a repetir la misma historia de siempre. La narrativa era exactamente igual que 2017. Bitcoin seguirá subiendo, decían. Pero los datos decían otra cosa. Los análisis técnicos mostraban señales claras de agotamiento. El RSI superaba los 70 puntos marcando sobrecompra. Las medias móviles de 50 y 200 días se estaban cruzando a la baja. Y en ese análisis on-chain, el índice MVRVZ indicaba una sobrevaloración similar a los 2 ciclos anteriores. También veíamos que el flujo neto hacia exchanges empezaba a crecer, lo que significaba una cosa. La gente se estaba preparando para vender. Pero eso no salía en los titulares. Y así como en 2017, el retail volvió a entrar justo en el pico. Y como en 2017, volvieron a vender en el fondo.
el precio cayó de $60,000 a $30,000 y la mayoría que había comprado arriba vendió abajo. Y no lo digo yo, es que otra vez más, según datos de Chain Analysis, más del 70% de las wallets que compraron entre los $55,000 y $60,000 vendieron por debajo de los $30,000. ¡Otra vez! ¿Y por qué? Por psicología. El mundo no cambia. La aversión a la pérdida es un sesgo humano demostrado. Como os dije antes, el dolor de perder dinero es el doble de fuerte que el placer de ganar. Y eso hace que la gente huya justo cuando no debe. En mi caso, ya era la tercera vez que vivía esto. Y la segunda en esta intensidad. Y como dice el refrán, la experiencia hace el sabio. En pleno caos, cuando los que compraron en $60,000 estaban vendiendo, cuando todo el mundo decía, esto se hunde, no compres bitcoins, nos vamos hasta los 3,000 y hasta cero. Os lo dijimos, esto es una estafa piramidal. Justo en ese momento, compré 100 bitcoins. ¿Pero dónde? En un directo en mi canal de YouTube. Una inversión de $3 millones, que por cierto, hoy valen más de $11 millones. O sea, he ganado en 3 años más de 8 millones de euros solo con esa inversión. Y no porque sea un genio, sino porque no escuché los gritos del mercado. Escuché los datos. Y así es como deben hacer todos. Tu mente te juega una mala pasada y no permitas que lo haga en el mercado financiero. Pero ¿sabéis qué pasó después? Si eso no fuera suficiente, el precio no se detuvo en $30,000. No es que yo compré en 30 y de ahí siguió subiendo y ganó. También pasé por momentos malos, porque el mercado siguió bajando. Y a finales de 2022, tras la caída de Terra, Luna, la quiebra de Celsius, Three Arrows Capital y FTX y el pánico generalizado en los mercados, Bitcoin tocó el fondo de los $15,600. Era la primera vez en la historia que el precio de Bitcoin caía por debajo del all-time high anterior, que había sido los $20,000 en 2017. Y ahí cambió totalmente el panorama. Una vez más, todos pensaban que estaba muerto. Pero el análisis on-chain mostraba lo contrario. Las ballenas se estaban acumulando. Los saldos en los exchanges bajaban drásticamente. No había gente vendiendo. El hash rate se mantenía fuerte y el índice del sentimiento estaba en niveles de miedo extremo, justo donde siempre comienzan los ciclos alcistas. Y un último dato muy interesante. Quedaban menos del 10% de las personas que habían comprado en $60,000. Así que mientras todos vendían, los datos decían, es ahora. Y así fue. Desde los 15,600 el precio empezó a subir lentamente. Pasó los $20,000, luego los $30,000 y en 2024 rompió de nuevo los $60,000. Pero esta vez algo era diferente. No había prensa, no había titulares, no había FOMO, todavía no había llegado. Y sin embargo el precio siguió subiendo. Llegó hasta los $100,000 y ahí fue donde algoritmos como Alpha nos detectaron un retroceso en la tendencia y el precio, efectivamente, retrocedió hasta los $76,000. Pero fue ahí donde el análisis on-chain y otra vez el algoritmo de Alpha volvió a aparecer para indicarnos momentos de comprar. Y bien que acertaron, porque hoy, mientras grabo esto, Bitcoin ha llegado a los $117,000. Y todavía no hemos visto la locura. Veamos los patrones. En 2017 pasó de $3,000 a $20,000, multiplicó por casi 7. En 2021 pasó por un poco menos de $20,000 hasta los $60,000, multiplicó por entre 3 y 4. Si repetimos el patrón, un nuevo pico lógico sería sobre los $180,000. Y no lo digo por fe, lo digo por datos técnicos. Las medias móviles de 200 semanas están en pendiente positiva por primera vez desde el 2021. El RSI semanal todavía no ha entrado en zonas de sobrecompra. El flujo de Tether en el order book sigue aumentando a más de 35% del último año, lo cual históricamente precede subidas de precio. Recuerda, Bitcoin no se compra con euros ni dólares. Más del 70% del volumen se mueve en Tether. Y cada vez que se imprime más Tether, el precio sube. ¿Y por qué? Porque tienes más dinero persiguiendo la misma cantidad de activos escasos. Es lo mismo que pasa cuando los gobiernos, como os he dicho antes, imprimen más euros o dólares. No es que las casas valgan más, es que el dinero vale menos. Y ahora mismo Bitcoin sigue teniendo un máximo de 21 millones de unidades. Eso no va a cambiar jamás.
Es la única moneda que no puede ser devaluada. Y lo más importante, el retail todavía no ha entrado. Menos del 8% del mundo posee criptomonedas. No hay búsquedas masivas en Google. No hay portadas en periódicos. No hay colas en los exchanges. Estamos justamente en esa calma antes de la locura. Y cuando la locura llegue, lo hará igual que siempre. Gente comprando en $180,000, $200,000. Medios hablando de Bitcoin como el futuro del dinero. Todos tus amigos diciéndote que compres. Y justo ahí, el mercado volverá a ser lo de siempre. Reventar. Porque así funciona el ciclo. Y la pregunta, ¿qué pasará hasta el 2035? Yo te lo digo ahora. Y lo puedes guardar para dentro de los próximos 10 años. Nos quedan 3 ciclos grandes. El ciclo número 1, de $60,000 a $180,000, $200,000 aproximadamente, y corrección hasta los $80,000. El ciclo 2, de $80,000 a $450,000, y corrección hasta $180,000. Y el tercer ciclo, de $180,000 a aproximadamente $800,000, $900,000, y corrección sobre $300 a $350,000. Y todo esto no es fe, es matemática, oferta, demanda, ciclos del halving, psicología de masas y sobre todo, paciencia. Porque el mercado no premia al más listo, premia al que más aguanta. Así que escúchame atentamente. HODL Bitcoin.